It takes money to buy a house, but it takes wisdom to build a home. Gracia y paz a todos, hijos de Dios, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Antes que nada, oremos juntos. Señor Jesucristo, gracias por la gracia de ver este día. Señor, nos entregamos a ti. Nos rendimos a tu voluntad soberana. Oh Señor, permite que tu palabra se manifieste en nuestras vidas. Permite que tu palabra tenga su lugar en nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesucristo. Si te sientes rodeado, la respuesta es rendirse. Estás rodeado en este momento de dudas, distracciones, desánimos. Estás rodeado por una situación que parece abrumadora. La respuesta está en la rendición. Porque cuando te vuelves a Dios, no hay situación que Él no pueda revertir. Recibe ahora mismo esa fortaleza para rendirte. Entrégate a Jesús. Entrégate a su voluntad. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Gracias, Jesús, por abrir nuestros corazones. Gracias, Jesús. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Y los hijos de Dios dicen, amén. Bienvenidos, pueblo de Dios. Bienvenidos a todos a este servicio especial. Sé que para muchos de nosotros, conectados en este momento, es un tiempo que no es fácil para nuestra carne. Hay una lección aquí. Quiero que reconozcan que las bendiciones a menudo vienen acompañadas de batallas. Lo que es una batalla para esta carne puede ser beneficioso para tu espíritu. Lo que es duro para la carne a menudo es útil para el espíritu. Si sirves a Dios solo cuando te conviene, entonces tu servicio carecerá de compromiso. No digo que no habrá ningún compromiso. Puede haber un compromiso parcial, no un compromiso total. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Si tu compromiso con Dios es parcial, estás sirviendo a Dios según tu conveniencia y te enfrentas a una situación en la que tu fe en Cristo entra en conflicto con la creencia tradicional, con expectativas culturales, con las presiones de la posición, con los asuntos de este mundo. Si tu compromiso con Dios es parcial y te enfrentas a un conflicto así, es probable que permanezcas indiferente
y trates de mantenerte en la cerca. Especialmente cuando aferrarse a la fe implica cierto dolor, cierto sacrificio. Pero si intentas evitar el dolor en la carne, pronto invitarás el dolor en el espíritu. Porque lo que empieza con complacencia pronto acabará con el compromiso. Es solo cuestión de tiempo. El camino del compromiso nunca termina y siempre se ensancha. Por eso, cuando se trata de las cosas de Dios, del servicio a Dios, debemos ser sinceros. Compromiso total, no parcial. No servimos a Dios solo cuando nos conviene. No solo servimos a Dios cuando los tiempos son buenos. Así que me alegro de que estés conectado a este servicio hoy. Un tiempo que puede ser inconveniente para tu carne, pero será muy beneficioso para tu espíritu. Y antes de hablar del tema principal, la principal palabra de aliento que quiero compartir con ustedes hoy, tengo un consejo. Por favor, pueblo de Dios, tomen este mensaje en serio. Escríbanlo. Se necesita dinero para comprar una casa, pero se necesita sabiduría para construir un hogar. Piénsalo por un momento. Piénsalo. Si quieres escribirlo, escríbelo. Se necesita dinero para comprar una casa. Se necesita sabiduría para construir un hogar. Lo que se debe construir no se puede comprar. Ninguna cantidad de dinero puede comprar lo que debe construirse. No puedes eludir el proceso de Dios. No puedes comprar tu salida del proceso de Dios. ¿Sabes por qué me siento inspirado a compartir esto contigo? Estoy muy preocupado por la generación joven. Me preocupa la generación que viene. Hay muchas personas que se acercan a nosotros aquí en God's Heart TV pidiendo oración porque dicen, mi hijo, mi hija son rebeldes, son adictos a su teléfono, adictos a la pornografía, adictos a las drogas. Mi hijo, mi hija no me respetan, son rebeldes. Y les planteo esto hoy. Pueblo de Dios, ¿qué valor tiene tu dinero si estás perdiendo a tus hijos por los vicios de este mundo? Si no enseñas a tus hijos, el mundo los reclamará. Si no disciplinas a tus hijos, el mundo los adoctrinará. Sé que es un tema serio para comenzar este mensaje, pero estoy preocupado, hijos de Dios. Me preocupa lo que está pasando con los jóvenes. Tantas peticiones de oración, preocupaciones, peticiones de la gente. Estoy preocupado por mi hijo, estoy preocupado por mi hija. Perdí a mi hijo, perdí a mi hija en el pecado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se necesita dinero para enviar a sus hijos a la escuela, pero se necesita sabiduría para prepararlos para ello. Porque sin disciplina, sin carácter, la educación puede convertirse pronto en adoctrinamiento que aleja a la gente de Dios.
Pueblo de Dios, este año 2025, lleven a sus hijos en las cosas del Espíritu. Lleven a sus hijos con ustedes en las cosas de Dios. No podemos permitirnos el lujo de continuar del mismo modo y esperar un resultado diferente. Esta es una advertencia al comenzar este mensaje de hoy. Piensen en ello. En los últimos días he tenido tiempo para desconectarme en un lugar de naturaleza, y durante un momento de oración hubo una palabra que siguió resonando en mi corazón, y esa palabra era simplemente fundamento, porque me doy cuenta de que hay muchas personas hoy en día que se enfocan en construir, pero su fundamento es defectuoso. Hay un fundamento equivocado que ha dado lugar a una expectativa equivocada sobre Dios. Y la consecuencia de eso es que la gente se decepciona muy fácilmente cuando sus expectativas no se cumplen. Están frustrados, desilusionados, desanimados. Pueden caer fácilmente en la red de la duda y el engaño cuando sus expectativas no se cumplen. Pero el problema es que sus expectativas son erróneas y equivocadas, porque el fundamento es defectuoso. Hay un problema con el fundamento de sus vidas cristianas, de sus caminos cristianos. Entonces, quiero hablar hoy de un tema que tiene que ver con la verdad fundamental, un tema vital. Porque mira, pueblo de Dios, por mucho esfuerzo que inviertas en tu edificio, cuán grande se convierte y qué hermoso parece. Si los cimientos no son fuertes, eventualmente se desmoronarán. Muchos de nosotros estamos construyendo sobre algo que es muy inseguro, inestable. Necesitamos abordar esto, necesitamos corregirlo para poder cambiar nuestro enfoque de vuelta al fundamento correcto. Hablando de un tema como este, no puedo evitar recurrir a las famosas palabras de Jesús al final del Sermón del Monte en Mateo capítulo 7. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Mateo capítulo 7, de los versículos 24 al 27. Jesús dijo: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hay una cosa sencilla que diferencia al hombre insensato del hombre sabio en esta historia, porque ambos escucharon el mismo mensaje, ambos poseían el mismo conocimiento, pero el hombre sabio era un hacedor de la palabra. ¿Por qué hoy, pueblo de Dios, tan a menudo parece que hay
una barrera entre escuchar y hacer? Piénsalo. Escuchamos la palabra. Escuchamos la verdad. Somos inspirados por la verdad. Nos sentimos motivados a hacer lo correcto cuando escuchamos el mensaje. Pero muy a menudo la traducción de lo que escuchamos a lo que hacemos es un problema. Y si hablamos del fundamento, como dije, hay un problema con el fundamento. El único fundamento sólido es ser un hacedor de la palabra. El conocimiento de la palabra de Dios por sí solo no es un fundamento sólido. Debe haber entendimiento. Se necesita el cerebro para saber, se necesita el corazón para entender. El conocimiento de la palabra solo puede exigir el estado de tu mente, pero el entendimiento de la palabra exige el estado de tu corazón. Las letras de la palabra requieren solo el estado de la mente, pero el Espíritu que da vida, que da iluminación, lo cual trae entendimiento y por lo tanto aplicación. El Espíritu de Dios requiere el estado del corazón. Piensen en esto, pueblo de Dios. ¿Qué es lo que se interpone entre tu oír y tu hacer, tu actuar, tu aplicación de la palabra? No es solo cuestión de tener conocimiento o de escuchar la verdad. ¿Qué haces con ello? ¿Qué haces con ello? Uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día que impide nuestro actuar en la palabra. Déjame ponerlo así. Hoy en día, muchos están hambrientos espiritualmente y sin embargo se preguntan ¿por qué son espiritualmente débiles? ¿Qué quiero decir con espiritualmente débil? Cuando caes en la tentación que deberías vencer. Cuando regresas al mismo camino que sabes que trajo destrucción. Cuando tu debilidad parece ser mayor que tu fortaleza. Estas son señales de que estás espiritualmente débil. Muchos de nosotros hoy en día somos espiritualmente débiles porque nos estamos muriendo de hambre espiritualmente. Permíteme intentar utilizar este ejemplo. No estás conectado, pero aún estás esperando la descarga. Es como si todos estuviéramos conectados a través de Zoom en este momento. Antes de unirte al servicio a través de Zoom, tenías que pasar por un proceso. Tienes que asegurarte de tener datos, internet, iniciar sesión, conectarte. Por eso puedes estar presente para escuchar, oír y recibir en este momento. Muchos de nosotros hoy en día parecemos estar contentos en un estado de desconexión y nos sorprendemos cuando no estamos descargando la revelación. No estamos descargando instrucciones, no estamos descargando dirección. Nuestra conexión está desconectada. Quizás recibamos un buen servicio el domingo cuando escuchamos la palabra, nos conectamos, luego el lunes cortamos la conexión. El martes perdimos la conexión, el miércoles estamos por nuestra propia cuenta y no podemos descargar, recibir lo que Dios está diciendo a través de su palabra y por su Espíritu. ¿Qué pasa cuando estás débil físicamente? Si matas de hambre a tu cuerpo, estás completamente expuesto a la enfermedad. ¿Qué pasa cuando eres débil espiritualmente? Estás completamente expuesto a la tentación. Estás completamente expuesto al engaño. Estás completamente expuesto. Este es uno de los principales problemas. Recibimos la palabra de Dios durante un servicio. Durante la iglesia el domingo.
Quizás haya momentos en que como familia nos reunimos y leemos la Biblia, pero luego esperamos que el alimento que recibimos en un día dure toda la semana. No te engañes a ti mismo. Debe haber un tiempo diario con Dios. No hay atajos, pueblo de Dios. No hay atajos hacia la madurez espiritual. No hay atajos para alcanzar el entendimiento celestial. Debes pasar tiempo con Dios diariamente. Eso es lo primero. Seguiremos hablando de la forma y el modo en que empleamos ese tiempo, pero lo primero que debes hacer es reconocer que debe haber un tiempo diario con Dios como parte de tu estilo de vida. No basta con unirse a un servicio cada semana. No es suficiente. Necesitas tiempo con Dios diariamente. ¿Por qué? Porque el tiempo diario con Dios exige arreglar cuentas con el hombre a diario y lidiar con el pecado a diario. No tienes cuentas pendientes. Por eso es que necesitas tener una relación con Dios. Quiero utilizar una porción de las Escrituras del libro de Nehemías en el Antiguo Testamento para detallar la actitud de las personas que estaban recibiendo la palabra de Dios, para identificar 4 ingredientes clave para el entendimiento. Debemos recibir la palabra de Dios, pero ¿cuál es la manera en que la recibimos? ¿Cuál es el estado de nuestro corazón cuando la recibimos? Estos son puntos importantes para entender cómo pasamos de escuchar a actuar para que haya un fundamento firme. Bien, vayamos a Nehemías, capítulo 8. Voy a destacar 4 ingredientes simples para el entendimiento que podemos aprender de este pasaje. Y mientras oyes estas cosas, examínate a ti mismo. Examina tu vida. Porque en el año 2025, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, no puedes enfrentar los desafíos que tienes por delante sin reconocer la importancia del tiempo diario con Dios. No hablo de algo que sea simplemente agradable o recomendable. Estoy hablando de algo que es necesario, integral, esencial para tu vida. Bien, leamos juntos y aprendamos de los hijos de Israel. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El pueblo pidió que el sacerdote trajera la palabra de Dios. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Permítame detenerme aquí. No estoy leyendo esto
para identificar un patrón físico que estas personas adoptaron. No. Quiero hablar sobre la actitud de sus corazones y la lección que podemos aprender de esto. El primer ingrediente que leemos es este: el deseo de la palabra de Dios. Escríbanlo. Número 1. Deseo de la palabra de Dios. Toma nota. El pueblo se reunió y le pidió al sacerdote Esdras para llevar la palabra de Dios. Expresaron su deseo por la palabra de Dios. Creo que es importante enfatizar aquí, pueblo de Dios, que en la medida en que vivimos en este mundo, estaremos sujetos a muchas presiones que intentarán influir en nuestras prioridades. Hablo con muchas personas que dicen: hermano Chris, realmente quiero pasar más tiempo en la palabra de Dios, pero simplemente no tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado. Estoy tan ocupado con esta y aquella responsabilidad. Tengo este trabajo que hacer. Tengo que cuidar a mis hijos. Tengo que hacer esto, aquello. Tengo esta responsabilidad social. Mira, pueblo de Dios, si las presiones pueden influir en tus prioridades, entonces tus principios son pretenciosos. ¿Qué quiero decir? Nunca encontrarás el tiempo para la palabra de Dios. Debes crearlo. No esperes que sea fácil para tu carne. No. Pero si realmente deseas algo, lo priorizarás en tu gestión del tiempo. Es una cuestión de deseo. No importa lo ocupado que estés, no importa cuán enfocado estés en tu trabajo, tarea o lo que sea. Cuando llega el momento de comer alimentos físicos, creas tiempo para ello, porque reconoces lo valioso que es. Si puedes hacerlo con la carne, ¿cuánto más con el espíritu? Prioridades. Nunca estarás por encima del nivel que priorices. No hablo de algo que sea meramente recomendable o agradable. Estoy hablando de algo necesario. Tu vida depende de esto espiritualmente. Toma nota de esto. El deseo de la palabra de Dios. Ese es el primer ingrediente. El segundo sigue. En Nehemías 8, versículo 3, dice así: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Número 2. Tiempo para la palabra de Dios. Tiempo de calidad. No solo cuando hemos terminado con todas las demás actividades y nuestro cuerpo está cansado, que decimos: déjame sacar mi Biblia. Muchos de nosotros solo leemos la Biblia cuando nos hemos agotado de cualquier otra actividad. Sí, damos tiempo a la palabra de Dios, pero no es nuestro tiempo de calidad, nuestro mejor tiempo. Es algo que entramos a hacer rápido y salimos rápido. O lo hacemos para cumplir con la tradición. Sí, hoy leí mi Biblia. Leí mi versículo. Entramos corriendo y salimos corriendo. Esta es una de las razones por las que escuchar no siempre se traduce en hacer. Del por qué oímos sin entender, sin aplicar la palabra. No damos tiempo de calidad. Y como dije, ustedes pueden escuchar este mensaje hoy y decir: pero hermano Chris, no es fácil, hay tantas cosas que estoy haciendo. Pero les digo, pueblo de Dios, para que lleguen al entendimiento de la palabra de Dios, para que con ayuda del Espíritu Santo puedan aplicarla en sus vidas, trabajos, relaciones y circunstancias diarias, deben estar preparados para sacrificar tiempo de calidad. Leer la Biblia lentamente, atentamente y repetidamente.
No leas rápidamente como si estuvieras leyendo una novela, consultando las noticias o mirando los últimos resultados de fútbol. No puedes comparar la preciosa palabra de Dios con algo carnal. Tiempo de calidad en la palabra de Dios. Vayamos al número 3. Nehemías 8:3. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Aleluya. Atentos al libro de la ley. Número 3. Atención a la palabra de Dios. Cuando lees la Biblia, cuando escuchas un sermón, tal como estamos conectados aquí ahora mismo, ¿estás prestando toda tu atención? ¿Te has desconectado de toda distracción? ¿Hay algo que te preocupaba antes de unirte a este servicio, antes de abrir tu Biblia para leer? Y tu corazón todavía está turbado y estás leyendo, no puedes prestarle toda tu atención. Hoy en día muchas personas toman la Biblia, pero sus corazones todavía están llenos de distracciones. Tenemos la Biblia aquí, tenemos nuestro teléfono aquí. Cuando leemos un versículo, recibimos un mensaje, nuestro enfoque cambia. Leemos un versículo, recibimos una llamada telefónica y nuestro enfoque cambia. Estamos leyendo la Biblia, pero frente a nosotros estamos viendo la televisión. No estamos prestando toda la atención. Este es uno de los obstáculos que nos impiden el entendimiento. Podemos leer la palabra de Dios. ¿Cuál es el estado de nuestro corazón? Como dije antes, el conocimiento solo exige el estado de tu mente. Como si estuvieras leyendo un libro en escuela para aprender. El entendimiento exige el estado de tu corazón. Tu corazón debe estar libre para que el Espíritu Santo pueda abrir los ojos de tu entendimiento para darte una revelación que conduzca a la aplicación. Mucha gente abre la Biblia para leer, pero hay un problema no resuelto. Hay un problema no resuelto con tu esposa, con tu hermano, con tu esposo, hermana, colega. Abres la Biblia para leer, pero tu corazón está lleno de dolor. No puedes prestar tu atención completa. Un corazón herido no puede llegar a un lugar de entendimiento porque filtras todo lo que lees a través del lente de tu dolor. Por eso dije que el tiempo diario con Dios exige un acuerdo diario con el hombre. No puedo tomar mi Biblia para leerla con toda mi atención si mi corazón aún alberga dolores del pasado. Mi corazón todavía está consumido por ese malentendido. Y tomo mi Biblia para leer. ¿Cómo puedo prestarle toda la atención? ¿Cómo puedo ser sensible a lo que el Espíritu de Dios me dice? ¿Cómo puedo llegar al entendimiento? Eso significa que primero necesito resolver los problemas. Necesito resolver mi corazón primero. Necesito desconectarme de toda distracción primero. Atención a la palabra de Dios. Cuando estás espiritualmente débil, una de las señales es esta. En lugar de elegir el camino del acuerdo, eliges el camino de hacer el problema más grande. Cuando se trata de las relaciones, seamos realistas, pueblo de Dios. No hay relación en este mundo en la que no te enfrentes a la realidad de los malentendidos, desacuerdos o diferencias. La evidencia de la madurez espiritual es cómo superar los malentendidos. Habrá malentendidos, habrá diferencias, habrá desacuerdos. Si eres espiritualmente fuerte, eliges el camino del acuerdo en lugar del camino de hacer el problema más grande. Pero mucha gente hoy en día, ¿qué está pasando? Cuando estás espiritualmente débil, terminas provocando las debilidades de las personas, aumentando las tensiones existentes. Y tu corazón turbado te roba el entendimiento. Incluso si en ese momento intentaras tomar la Biblia y leerla, o escuchar un sermón de un siervo de Dios, tu corazón no puede recibir ese mensaje.
Esto es un problema. Incluso ahora mismo estamos aquí conectados desde todo el mundo. ¿Está tu corazón libre? ¿Está tu corazón tranquilo? ¿Está tu corazón en un lugar de paz con Dios? Si tienes un problema pendiente con tu esposo, esposa, tu compañero de trabajo, tu mamá, tu papá, y estás aquí conectado al servicio, escuchando este mensaje, tus oídos pueden recibirlo, pero tu corazón no. Por eso es tan común que la gente escuche la palabra y no la ponga en práctica. Y aún así siguen construyendo sobre un fundamento defectuoso. Espero que puedan ver de qué estoy hablando, pueblo de Dios. Este es un problema serio. No podemos permitirnos seguir siendo iguales. Atención a la palabra de Dios. Un ingrediente para el entendimiento. ¿Cómo podemos saber si todavía albergas ese problema en tu corazón? ¿Cómo sabemos? Porque cuando surgen problemas en el presente, todavía haces referencia del pasado. Me solían hacer esta pregunta. La gente decía, hermano Chris, ¿cómo puedo saber cuándo he perdonado a alguien? Cuando puedes recordar el dolor sin revivirlo en el presente. Cuando el recuerdo del pasado provoca gratitud a Dios y no resentimiento al hombre. Mira todo lo que Dios me ha ayudado a superar. No, mira por lo que me ha hecho pasar. Espero que sigan lo que digo, pueblo de Dios. ¿Cómo puedes saber que has perdonado a alguien, que tu corazón está en paz? Cuando puedes recordar el dolor, el sufrimiento y el dolor del pasado sin revivirlo en el presente. Si lo recuerdas, es un momento para agradecer a Dios por ayudarte a superarlo. No es un momento de reavivar el resentimiento hacia el hombre por haberte hecho pasar por eso. Así es cuando sabes que has perdonado. Muchas personas hoy en día afirman que han perdonado, pero cuando responden a problemas del presente, sus palabras están llenas del dolor del pasado. ¿Cómo podemos prestar atención a la santa y viva palabra de Dios si nuestros corazones todavía están atados, cargados de rencores, de falta de perdón, de amargura? Déjame leerte el cuarto. Quiero que tomes nota de esto. Dice en Nehemías 8, versículo 5, que cuando Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo se puso de pie. Y mientras él leía, inclinaron sus cabezas y adoraron al Señor, rostro en tierra. Número 4, reverencia hacia la palabra de Dios. Reverencia hacia la palabra de Dios. No leemos la Biblia para tratar de entender a Dios con nuestra mente natural. No leemos la Biblia para intentar que diga lo que queremos oír, para adaptarse a nuestra filosofía de vida. No leemos la Biblia para reducir a Dios a nuestro nivel de razonamiento. No. El entendimiento proviene de una posición de sumisión. Reconocemos la supremacía de Dios. Reconocemos su palabra como el estándar. Nos sometemos a ella incluso cuando no tenemos ganas. Nos sometemos a ella incluso cuando nuestra carne la contradice. No perdono porque tengo el deseo. Yo perdono porque Dios me lo ordena como hijo de Dios.
La gente aquí expresó una reverencia por la palabra de Dios. No me refiero a su posición física, si estaban de pie. Algunas personas pueden permanecer de pie y sus corazones están sentados. Algunas personas pueden arrodillarse, pero sus corazones están de pie. No me refiero a su posición física, estoy hablando del estado de sus corazones. Había reverencia hacia la palabra de Dios. Y todas estas cosas, estos ingredientes, abrieron la puerta al entendimiento. Algunos de ustedes quizás me digan, hermano Chris, tal vez no lea tanto la palabra, pero soy una persona que oro mucho, soy una persona que ora mucho. Es bueno, pero toma nota. La oración y la lectura de la Biblia deben ir juntas. Una no está completa sin la otra. No digas simplemente, soy una persona de oración, suelo orar. Muchas personas hoy en día son guerreros de oración y aún así siguen preocupándose por las cosas. ¿Qué quiero decir? Oran por un asunto, pero después siguen preocupándose por ello como si nunca hubieran orado. Hacen movimientos en la oración, pero todavía están controlados por sus emociones. Quizás la oración que ofrecen les haga sentir espirituales, pero hay una gran diferencia entre sentirse espiritual y ser espiritual. Pueblo de Dios, no te estoy desanimando, la oración es muy importante, pero la oración debe ir de la mano con el entendimiento de la palabra de Dios. De lo contrario, podemos caer en la trampa de orar con los labios por algo que Dios no ha prometido ni decretado. Y deben darse cuenta, pueblo de Dios, las promesas de Dios funcionan de acuerdo con sus principios. La provisión divina nunca violará los protocolos divinos. Dios puede romper los protocolos creados por el hombre para promoverte, pero sus bendiciones nunca irán más allá de los límites de su palabra. Por eso necesitamos el entendimiento. Necesitamos tener una dieta espiritual saludable que nos llevará a un lugar de entendimiento con ayuda del Espíritu Santo. Quiero desafiarte, pueblo de Dios. ¿Cómo lees la Biblia? ¿Está tu corazón libre antes de leer? ¿Pides la ayuda del Espíritu Santo antes de leer? ¿Cuándo lees tu Biblia? ¿Estás dedicando tiempo a la palabra de Dios diariamente? ¿Estás abriendo la Biblia para leer y darle a Dios tu mejor momento o el momento en que estás cansado? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia como guía para tu vida o para resolver tus problemas? Son preguntas que exigen una autoevaluación. También quiero desafiarlos, pueblo de Dios. ¿Estás conectado a ministerios, tu iglesia local, a lugares a los que te sometes? Ministerios que te están edificando espiritualmente, o simplemente te están alimentando con comida chatarra espiritual. Una dieta de comida chatarra espiritual no puede equiparte para enfrentar las pruebas y tentaciones de la vida. ¿A qué me refiero con comida chatarra espiritual? Así como tenemos comida chatarra física. Si los mensajes que estás escuchando solo parecen resaltar el amor de Dios por los pecadores, pero no el odio de Dios hacia el pecado,
Ten cuidado. Si la enseñanza que estás recibiendo se centra más en la prosperidad material que la prosperidad espiritual, ten cuidado. Si los sermones que se predican prestan mucha atención a las promesas de Dios, sin hablar de tu obediencia, ten cuidado. Algunos de ustedes pueden preguntarse con lo que estoy diciendo: hermano Chris, estás hablando de prosperidad, el evangelio de la prosperidad. ¿Estás diciendo que Dios no quiere que prospere, que sea bendecido, que crezca, que sobresalga? No, no me malinterpretes. No estoy diciendo que Dios no pueda prosperarte. Estoy diciendo que nuestro enfoque no debería estar en la prosperidad material a expensas de la prosperidad espiritual. Toma nota de esto. La promesa de abundancia de Dios no es una licencia para la extravagancia. La promesa de abundancia de Dios no es una licencia para la ostentación. Hablemos de dar de manera extravagante, no de vivir de manera extravagante. Si Dios te prospera, te ha equipado para bendecir a otros. Tengamos cuidado, pueblo de Dios. Tengamos cuidado. Dije antes que las expectativas equivocadas nos llevan a la decepción. Si vienes a Dios con una expectativa enfocada únicamente en la prosperidad material, fácilmente te expondrás a una decepción. Porque incluso si llega la prosperidad material, los deseos del hombre son ilimitados. Dios ha prometido proveernos conforme a nuestras necesidades, no a nuestros deseos. No hay límite para lo que el hombre quiere. Cada etapa que alcances en el logro material, siempre hay un nivel más alto que alcanzar. Si esa es la base sobre la que ves la vida, nunca estarás contento. No estoy diciendo que Dios no pueda prosperarte y bendecirte abundantemente. No es una licencia para la extravagancia. No, es una licencia para dar de manera extravagante, no para vivir de manera extravagante. Por eso, ten cuidado, pueblo de Dios. Los mensajes que estás recibiendo, las enseñanzas que estás escuchando, los sermones que estás escuchando, examina todo a la luz de la palabra de Dios. El mensaje que estoy predicando hoy, no lo tomen simplemente al pie de la letra. No digas, bueno, el hermano Chris predicó esto, lo acepto. No, examínalo a la luz de la Escritura. Escudriña las Escrituras, busca a Dios tú mismo. Ten mucho cuidado con cualquier pastor que intente posicionarse entre tú y Dios. Como pastores y ministros de Dios, nuestro papel es alentarte y dirigirte hacia una relación personal con Dios. Espero que entiendas lo que digo. Ora por ello si no lo entiendes. Ora por ello. Tengamos cuidado. Si te estás alimentando con una dieta de comida chatarra espiritual, pronto te encontrarás espiritualmente enfermo. Para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante, no podemos depender del enfoque de ayer para resolver los desafíos de hoy. No se puede confiar en las estrategias de este año para abordar los problemas del próximo año. Mira, así como las estrategias del enemigo de nuestra alma, el diablo, a medida que sus estrategias se intensifican, también debe intensificarse nuestra devoción. Así también debe ser nuestra pasión por la palabra de Dios y su obra. No podemos permitirnos el lujo de permanecer estancados espiritualmente. El estado de este mundo no lo permite.
Tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que entender la palabra de Dios. Porque cuando entiendes la palabra de Dios, deseas la palabra de Dios, dedicas tiempo de calidad a la palabra de Dios, prestas atención a la palabra de Dios, tienes reverencia por la palabra de Dios, llegas a un lugar de entendimiento. Es cuando entonces te conviertes en un instrumento a través del cual el Espíritu Santo puede obrar. No basta solo escuchar la palabra. Ciertamente no basta con escuchar la palabra los domingos o los servicios interactivos o me uno al servicio de oración interactiva todos los meses. Eso no puede sostenerte. Necesitas pasar tiempo con Dios diariamente. Que Dios bendiga su palabra, que Dios abra nuestros corazones para entender su verdad. En el poderoso nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Ahora, pueblo de Dios, sé que este mensaje puede haber provocado algunas preguntas. Me gustaría darle una oportunidad a las personas ahora mismo. Si tienes alguna pregunta o si hay una lección que aprendiste o quieres compartir para animar a tus hermanos creyentes, dediquemos un tiempo a eso. Mi nombre es Pastor Cristian de Ghana. Quiero preguntarle al hermano Chris, ¿qué pasa en el caso que, como pastor, predicas y enseñas a tu congregación a seguir la palabra de Dios y también pasar tiempo con la palabra de Dios? Pero aún así no están siguiendo lo que les estás enseñando. ¿Qué puedes hacer para ayudarlos como hombre de Dios? Porque en el mensaje de esta noche escuché que nosotros, los hombres de Dios, debemos guiar al rebaño, a los hijos de Dios, a la iglesia, hacia Dios. No debemos ser una barrera ni un obstáculo entre ellos y Dios. Ese es el mensaje que escuché esta tarde del hermano Chris. Entonces quiero preguntarle al hombre de Dios, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Porque yo he hecho, como Dios conoce mi corazón, mi parte. Pero todavía no veo los frutos en ellos. Gracias por ser tan abierto con esa pregunta. Mira, recuerda que nuestro papel como ministros de Dios no es cambiar a alguien, es para dirigirlos hacia aquel que puede cambiarlos. La mayor tentación para ti es diluir la verdad en tu intento de ver un cambio visible. Oh, estoy enseñando este mensaje, pero la gente no parece recibirlo. Déjame diluirlo o déjame enfocarme en esto, cambiar aquello, porque quiero ver a la gente reaccionar. Esa es la mayor tentación para ti como alguien en el ministerio, porque nunca debemos medir el éxito ministerial por factores externos. Nuestro papel es sembrar semillas. La semilla que siembras, quizás no sepas cuándo crecerá. Para ti puedes mirarlos y decir, estas personas no están obedeciendo. No sabes lo que pasa en sus corazones. Recuerda que el corazón del hombre es muy duro y rebelde, pero la verdad tiene el poder de penetrar hasta el lugar más profundo y oscuro. Solo enfócate en hablar y predicar la verdad en amor. Y recuerda, tu propia vida es el sermón más grande. No te limites a predicar la verdad, sé la verdad. Entonces, ¿qué debes hacer como ministro de Dios? Debes desempeñar tu parte para hablar la verdad, para enseñar la palabra y también reconocer la responsabilidad divina que Dios te ha dado. Lo que significa que debes creer lo que dices y respaldar tus palabras con acciones. Nadie es perfecto, por eso necesitamos al Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo quien hace que la palabra funcione. Es el Espíritu Santo quien enciende la palabra en los corazones de las personas. Sin el Espíritu Santo no podemos entender. Sin el Espíritu Santo, el sermón que prediqué hoy puede conmoverte emocionalmente, pero no te cambiará espiritualmente. No es mi trabajo cambiarte. No es mi obra cambiarte. El Espíritu Santo convierte, pero debemos predicar la verdad. Tu preocupación debe ser permanecer comprometido con esa verdad y no diluirla ni distorsionarla en un intento de complacer al hombre. Gracias por esa pregunta, hermano. Muchas gracias. Soy Joshua de Filipinas. Lo que he aprendido es, no podemos usar cualquier cosa, y me refiero a nada, ni gracia ni poder, para tratar de eludir lo que Dios requiere de nosotros. Y he aprendido que tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios y que nuestro fin último en nuestro viaje como cristianos es llegar a conocer a Dios a un nivel más íntimo para que Él pueda obrar a través de nosotros de una forma más poderosa. También he aprendido que la obediencia es mucho más adoración que cualquier tipo de ministerio. A Dios no le interesa solamente obreros en su casa, sino hacedores de su palabra. Eso es todo. Saludos celestiales para todos. A mi lado está mi hermosa esposa y mi hija. Soy de Jamaica, pero vivimos en Canadá. Si alguien tiene hambre, tiene que crear tiempo para comer. Así que es lo mismo. Tenemos que crear tiempo para la palabra de Dios. Y la palabra de hoy, necesitamos más palabra para mañana y para el día siguiente y para el día siguiente. No sé cómo decirlo. ¿Vas a utilizar esa misma comida para pasar la semana? Necesitamos comida fresca todos los días, así que me aferraré a eso. Sí, bendiciones para todos ustedes y para el hermano Chris. Para mí, hay muchas cosas que usted ha dicho que resuenan en mí personalmente en términos de mi vida. Todo lo que usted ha dicho lo confirmo como cierto. Como usted dice, debemos examinar la palabra. Yo personalmente y mi familia creemos que esto es lo que necesitamos. Como usted dice, debemos llevar a nuestros hijos con nosotros. Y el deseo que ha dicho sobre los jóvenes, queriendo que la próxima generación esté arraigada en Dios. Pero como usted dijo, muchas veces como padres oramos por nuestros hijos y pedimos ayuda a Dios, incluso llamando a los pastores y a ustedes a orar por nuestros hijos. Pero muchas veces los exponemos con cierto tipo de cosas. Les estamos dando dispositivos y todas estas cosas que realmente son herramientas para que el enemigo las use para infiltrarse en ellos. Y cuando tratamos de orar por ellos o de lograr que lean la Biblia, estamos contrarrestando eso en función del tipo de cosas que les estamos dando solo porque lo piden o lo desean. Así que para mí, saber cómo llevar a nuestros hijos con nosotros es muy importante. Como tengo a mi hija aquí, quiero llevarla conmigo en la fe. Hermana, usted tocó algo muy práctico cuando dijo que no todo lo que alguien desea es lo que debes darle, porque no todo lo que deseas puede ser bueno para ti. Es el mismo principio con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial sabe lo que es bueno para nosotros. Si deseamos algo que es malo para nosotros, la evidencia de su amor es no dárnoslo. Así que si ahora dices que amas a alguien y luego le das todo lo que desea, aunque sea malo para ellos, no es una evidencia de amor. De hecho, es lo contrario. Por eso, sí, debemos tener mucho cuidado con
Tú utilizaste la palabra dispositivos. Es una realidad, pueblo de Dios. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener disciplina. Deben existir normas establecidas, porque recuerda lo que dije antes, que si no disciplinamos a nuestros hijos, entonces el mundo los adoctrinará muy rápidamente. Y puede suceder justo debajo de tus narices, en tu propia casa, solo con lo que están viendo en Internet. Si no tienes cuidado, no prestas atención a sus vidas espirituales. Pero, ¿cuál es la razón por la que no solemos prestar atención a la vida espiritual de nuestros hijos? Porque estamos demasiado abrumados por nuestros propios problemas. Estamos muy abrumados por los problemas aquí. Estamos librando batallas carnales. Estamos albergando resentimiento por todos lados. Estamos luchando por la posición, etc. Nuestro enfoque se desvía y, a medida que nuestro enfoque se desplaza, justo debajo de nuestras narices el diablo está capturando a muchos jóvenes. Esto es doloroso, es una realidad. Pero hay esperanza, pueblo de Dios, porque la luz es más fuerte que la oscuridad. No digo esto para pintar un cuadro de desesperación para la próxima generación. Hay muchas personas que Dios también está levantando, jóvenes y mujeres poderosos de Dios, que se mantienen firmes en su fe. Pero como padres, especialmente, no solo esperemos que la buena moral aparezca mágicamente en tus hijos. Debes estar preparado para pagar el precio de la disciplina. Muchas personas hoy en día desean disfrutar de los beneficios de la buena salud espiritual, mientras tratamos de evitar los dolores de la disciplina espiritual. No se puede tener uno sin el otro. Así que muchas gracias por ese ejemplo práctico. Gracias por estar juntos como familia. Continuemos. Estoy disfrutando este momento. Hola, soy Philip de Austria y estoy con Karin y nuestros 5 hijos. Las lecciones que hemos aprendido, en primer lugar, tienes que tener deseo por la palabra de Dios. Y el segundo es que tenemos que crear tiempo, porque nunca encontraremos tiempo para leer la Biblia. He aprendido que es muy peligroso escuchar en la iglesia un evangelio de que Dios nos ama tanto, aunque sea verdad, pero no escuchar hablar sobre ser obediente y ser serios con el Señor. Muchas gracias. Me alegro de ver que están con sus hijos también. Han llevado a sus hijos con ustedes, lo cual es muy bueno. Muchas gracias por compartir esas enseñanzas desde Austria. Que Dios les bendiga. Nuestros nombres son Nancy y Joseph de Zimbabue. Gracias, hermano Chris, por el importante mensaje que compartió con nosotros. Me di cuenta de que dijo que siempre debemos leer la palabra de Dios. Tengo un desafío, hermano Chris. Necesito su ayuda. Cuando se trata de leer la palabra de Dios, ¿cómo puedo saber los versículos o capítulos específicos que debo leer? Porque a veces simplemente abro la Biblia al azar o abro versículos que tal vez me sean favorables. Por favor, ayúdeme. Gracias. Me gusta esa pregunta. Es un buen punto, ni siquiera lo hemos mencionado. ¿Cómo específicamente abordas la lectura de la Biblia? Así que te diría, hermana, que no hay fórmula donde dices, bien, deberías leer de A a B o de X a Z. Ya sabes, no existe una fórmula cuando se trata de leer la Biblia. Ciertamente te aliento. Mira, toda la Biblia está inspirada, pero ciertamente te animo a leer el Nuevo Testamento, en particular los Evangelios, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las epístolas. Están llenas de instrucciones de Dios para la vida diaria.
Muchas de las porciones del Antiguo Testamento, aunque son muy importantes de entender, podrían enfocarse más en el aspecto histórico. No quiero decir que no debamos leerlas, pero si estás diciendo que realmente quieres prestar más atención a algunas áreas, te animo a leer los Evangelios y leer las epístolas de los apóstoles Pablo, Pedro y Santiago. Estas son palabras muy prácticas. No abras la Biblia al azar. Escoges un versículo y dices, está bien por hoy, voy a dormir. Pero no solo eso, no es solo cuestión de leer. Por eso hablamos de estos ingredientes: tiempo, atención, deseo, reverencia. Mientras lees, detente y hazte preguntas. ¿Qué significa esto para mí? Por ejemplo, ustedes como esposos, este es un buen ejemplo. Como esposo y esposa, no hay mejor manera de fomentar la unidad en su matrimonio que pasar tiempo hablando de la palabra de Dios juntos. Aliento a los esposos y esposas que se conectan con este programa a que lo conviertan en un hábito, ya sea por la mañana o cuando regresen del trabajo. Siéntense juntos. Cuando abres un versículo y lo lees, haz una pausa. ¿Qué significa esto para mí? Pídele ayuda al Espíritu Santo. Quizás no lo entiendas, no entiendo esto. Necesitas ir más profundo. Ora al respecto. Háblenlo juntos. Quizás necesites ver un sermón de un siervo de Dios sobre este tema en particular. A medida que miras, trae consigo entendimiento. Vas más profundo, no te limitas a aceptarlo tal como es. No estás haciendo esto como una tradición. Oh, leí mi capítulo de la Biblia, puedo irme a dormir. Si leíste el capítulo te leyó a ti. ¿Lo entendiste? ¿En qué medida influye en tu vida diaria? ¿Cómo afecta la manera en que manejas la vida cotidiana, las circunstancias, pruebas y tentaciones? Ese sería mi aliento para ti. Pero no existe una fórmula. No hay atajos. Lee X cantidad de capítulos al día o lee desde aquí hasta allá. Les animo, por supuesto, a que dediquen su tiempo de calidad a la lectura de la palabra, pero se trata de calidad más que de cantidad. Puedes leer muchos capítulos, pero si tu corazón no lo lee y solo estás leyendo rápido para decir, lo he leído, entonces, ¿qué valor tiene en tu vida? Esta es una cita del profeta T.B. Joshua. Él dijo, lee la Biblia lentamente, atentamente y repetidamente, con perdón. Este es el camino hacia el buen éxito del que habla Josué 1, versículo 8. Muchas gracias por su pregunta, hermana. Agradezco su pregunta. Mi nombre es Richard, soy de Malasia y vivo en Kuala Lumpur. Recibí un gran aliento aquí. La lección es que no podemos depender del enfoque de hoy para abordar los problemas del mañana. Esa es una advertencia muy profunda, significativa y fuerte para nuestro caminar espiritual en nuestra vida diaria. Entonces, usted dijo que debemos intensificar nuestra oración, la lectura de la Biblia y construir nuestra relación con Dios en nuestra vida diaria. Sí, muchas gracias por esta palabra. Esto realmente me alienta a no depender del enfoque y los métodos de ayer para abordar los problemas actuales. Así que, para enfrentar los problemas actuales, debemos tener una conexión fuerte y nuevas revelaciones de Dios por las sugerencias del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano Chris, por estas instrucciones para nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano. Agradezco que hayas destacado ese punto. No podemos depender del enfoque de ayer para solucionar los problemas de hoy. Por eso necesitamos tiempo diario con Dios, porque el hecho de que ayer estuvimos bien con Dios no garantiza que estemos bien con Dios hoy. Dios da gracia para cada día, lo cual debemos aprovechar a través de su palabra por su Espíritu. Por eso, como dijo antes nuestro hermano de Jamaica, no podemos simplemente esperar que el banquete espiritual de hoy nos sustente para mañana.
Como hoy, has escuchado un mensaje maravilloso, tu corazón está lleno, tu corazón está resonando con la verdad de esta palabra. Pero mañana, cuando te despiertes, otro conjunto de desafíos te enfrentará, otro conjunto de tentaciones, bendiciones, problemas. Así que debemos depender de la gracia de cada día. Y eso requiere que mantengamos esa conexión celestial todos los días. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Shale y somos de Tuvalu, en el Pacífico Central. Aquí está mi familia, mis hijos. Y mi pregunta es que nos alentaste, y es nuestro deber en la Biblia, que tenemos que enseñar a nuestros hijos de la manera correcta. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está pasando si enseñamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos no escuchan o no siguen nuestras enseñanzas? Muchas gracias. En primer lugar, mi hermano, todos sabemos que a medida que crecemos, maduramos, especialmente en nuestra adolescencia, cada viaje será un poco diferente. No es que estar en un hogar cristiano significa que el viaje es 100% fácil. Pero lo que creo con todo mi corazón, que es lo que leemos en este famoso proverbio, que cuando se enseña a un niño en los caminos del Señor, cuando crezcan, no se apartarán de él. Esto no significa que no pueda haber algunos errores en el camino, pero retomarán el buen camino. Su papel como padres, tal como le hablé al pastor anteriormente, si estás guiando a alguien por el camino correcto, pero no parece seguir el consejo, orientación o consejo, ¿qué haces? No te desalientes de continuar mostrándoles el camino correcto. Y si a veces necesitas cambiar tus estrategias para ayudar, tendrás que hacerlo, porque al final del día debemos luchar por lo que es correcto. Pelea la buena batalla. No digas simplemente, bueno, no creo que mi hijo vaya a cambiar, me voy a rendir. Tenemos que seguir perseverando en su nombre, en su tiempo, en su manera, para ayudar a nuestros hijos. Porque el mundo es agresivo en sus intentos de desenfocar a la generación joven. El mundo es muy agresivo. No faltan cosas a nuestro alrededor que pueden robarnos nuestra atención, tiempo y enfoque. Por eso también nosotros debemos ser agresivos, y no me refiero a la agresión física, estoy hablando de determinación. Determinación, resolución, para seguir poniendo el fundamento correcto, para seguir mostrando el camino correcto, para seguir involucrándolos en las cosas de Dios, para seguir corrigiéndolos, especialmente cuando sus hijos están bajo su cuidado como padres, cuando todavía tienen la edad para estar en tu casa. Tú tienes la voz de autoridad en sus vidas. No tengas temor de usarla. No tengas temor de usar la voz de autoridad para bien, para corregir de la manera que Dios quiere. Mis hermanos y hermanas en Cristo, hablamos de la aplicación de la palabra. El entendimiento de la palabra conduce a la aplicación. ¿Cómo aplicamos los principios de la palabra de Dios en una sociedad como la de hoy, en una generación como la de hoy? A veces nuestras estrategias tendrán que cambiar, tendrán que haber nuevas formas, medios y métodos en el que llevemos a nuestros hijos espiritualmente. No podemos simplemente esperar de la forma en que tú, mi hermano, fuiste criado. No se puede esperar que ocurra lo mismo con la generación actual, pero el Espíritu Santo puede darte los medios, las tácticas y herramientas que puedes usar para ayudar a tus hijos. Sigue perseverando, sigue alentándolos, sigue orando por ellos. Hay poder en la oración. Y aunque lo que ves como una rebelión o unos pasos en falso, mira, esos principios que has puesto en marcha son poderosos. Resistirán la prueba del tiempo. Las cosas de Dios tienen una manera de resistir la prueba del tiempo. Son las cosas que se basan en principios mundanos, las que pueden desvanecerse y fallar, pero las cosas de Dios persisten a pesar de los tiempos y estaciones cambiantes. Así que sigue animándolos en los caminos del Señor. Ese sería mi aliento para ti.
Pero quiero agradecerles por ser abiertos, porque creo que muchos de nosotros que estamos conectados posiblemente tengamos una pregunta similar. Mis hijos, ¿qué les está pasando? Mira, no te desanimes. Sigan perseverando, sigan alentándolos en los caminos del Señor. Involúcralos. Esa es una de las bendiciones de tener una iglesia local, para mantenerlos ocupados en actividades de Dios. Si no involucras a tus hijos, hay muchas otras actividades que el mundo intentará involucrarlos. Debes ser intencional al priorizar su bienestar espiritual. Ese es mi consejo para ti, hermano. Gracias por compartir esto. Muchas gracias y gracias por unirte desde Tuvalu. Qué bendición tenerte con nosotros hoy. Mi nombre es Isaac. Soy de Sudán del Sur. La persona a mi lado es mi esposa, Adut Cristina. Hemos aprendido que necesitamos tener tiempo de calidad con la palabra de Dios. Muchas gracias. Crearé mi tiempo, especialmente cuando vengo del trabajo o estoy en mi tiempo libre. Tengo que leer la Biblia, orando para que pueda entender la palabra. Gracias. Muchas gracias, hombre de Dios. Cuando usted habló de personas que tienen mucho tiempo y luego están demasiado agotadas para la palabra de Dios y leen la palabra de Dios apresuradamente, creo que soy una de ellas porque siempre tiendo a apresurar la palabra de Dios. Y hoy he aprendido que no es bueno apresurar la palabra de Dios. Y también las iglesias a las que vamos. Usted habló de las iglesias. Están surgiendo muchas iglesias y siempre es importante tener discernimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guiará a través de la lectura de la palabra del Señor. Y no podemos orar sin leer la Biblia. Yo solía hacerlo mucho. La mayoría de las veces oro y luego me olvido de leer la Biblia. Quizás 3 o 4 días después leo la Biblia. Así que hoy he aprendido mucho en relación con eso. Gracias. Soy Tania. Este es mi esposo Merrick. Nuestros hijos Asa y Otoniel están en el asiento trasero. Estábamos conduciendo, pero nos estacionamos para unirnos a este servicio y somos de Jamaica. Vivimos en Jamaica. Muy bien. Entonces voy a ser muy transparente. Solo quiero agradecer al Espíritu Santo por usarle para despertar algo en nosotros hoy, en mí y en mi familia, porque somos cristianos fervientes. Pero a veces, con los desafíos de la vida, es como si tuviéramos que escoger y decir, hoy servimos a Dios, leemos la Biblia, pero el Espíritu Santo te usó para despertar algo en nosotros hoy, para decir, escucha, la obediencia es absoluta, por eso tienes que sacar tiempo para mí, así como yo hago tiempo para darte de mi aliento. Tú tienes que hacer tiempo, esa es tu recompensa para mí, tienes que hacer tiempo para mí. Así que estoy agradecida, ya sabes, muchos de nosotros venimos con nuestras oraciones y vinimos con nuestra petición de oración. Sin embargo, el mensaje que Dios ha enviado a través de usted hoy, les digo que ha reavivado una llama en mi vida personal como evangelista. A veces pasan cosas en nuestras vidas, en la iglesia, y quitamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en el problema, en lugar del solucionador de problemas. Solo quiero agradecerle al Señor por usarle hoy, hermano Chris. Damos gracias a Dios por la palabra, porque orar es bueno. Pero tenemos que orar la Escritura. Necesitamos la Escritura para fortalecer nuestras mentes, para que podamos ser como Cristo. Dios le ha utilizado a usted para encender la llama. Es como si fuéramos bautizados de nuevo. Escucha, fija tu mirada en mí. Los problemas son pasajeros. Yo soy para la eternidad. Y si quieres ser como yo, tienes que fijar tu mirada en mí. Así que bendigo al Señor por eso. Muchas gracias. Agradecemos que compartas esto. Tal como dijo nuestra hermana, ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios desvía nuestra atención del problema al solucionador de problemas.
Y en última instancia sabemos que, sin importar la naturaleza del problema que tengamos ante nosotros, la solución fundamental está en Dios a través de su palabra, por su Espíritu. Así que, si esta palabra de hoy nos ayuda a volver nuestra atención a Dios, ese es el lugar exacto donde debemos prestar atención. Así que, muchas gracias. Mi nombre es Edith, del Reino Unido. Mi pregunta es, hermano Chris, usted habló de las iglesias que nos están alimentando con comida chatarra. Así que esto ha sido una gran lucha para mí. Ya ha pasado aproximadamente un mes desde que no he ido a la iglesia debido a estos problemas. Entonces mi pregunta es, si te encuentras en esa posición en una iglesia donde te están dando comida chatarra, ¿aún tienes que ir a la iglesia o tienes que irte? Gracias por ser directa, hermana. Mira, es necesario tener discernimiento, porque al final del día, la iglesia no se trata de la estructura física. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es lo que se trata la verdadera iglesia, porque al final del día, ir a la iglesia no es una reunión social. No vamos a la iglesia por razones físicas. No vamos ahí para hacer una amistad ni para entablar relaciones naturales. Esas cosas pueden pasar. Puedes hacer amistades maravillosas en la iglesia. Puedes pasar grandes momentos con la gente de Dios en la iglesia. Pero ese no es el motivo principal por el que vamos. No vas a la iglesia para tener vida social. Debes ir a la iglesia para enriquecerte espiritualmente. Es para edificarte espiritualmente, involucrarte en algo que mejorará tu relación con Dios. Así que, si vas a algún lugar y no estás disfrutando de ese dividendo espiritual, entonces necesitas mirar hacia dónde vas. Así que, en última instancia, asistir a la iglesia es una cosa de Dios, porque creo que es importante recordar esto. El último día, la pregunta que Jesús hará no será, ¿a qué denominación asististe? ¿A qué membresía perteneces? La pregunta es, ¿adoras en espíritu y en verdad? Ir a la iglesia no es evidencia de que eres cristiano, es la vida que vives. Es el fruto que das. No pienses que asistir a la iglesia es la clave para un estilo de vida cristiano. Es una bendición, es bueno, los aliento. Ve a la iglesia, involúcrate con tu iglesia. Pero no vayas allí solo para marcar una casilla. Es tradición que vayamos los domingos. No, si vas, es por un propósito espiritual, para edificarte. Así que espero que entiendas lo que digo, hermana. Quizás no sea fácil, pero sigue adelante. Dios te guiará al lugar correcto. Dios te dirigirá a un lugar que te alimentará espiritualmente. Así que sigue persistiendo, no te desanimes.